Entre bancas y latidos. Capítulo 1. El primer encuentro. El reloj marcaba las 5:36 de la tarde cuando Tomás salió de la agencia. Llevaba los hombros caídos, el cuello tenso y una lista de pendientes que sabía que no lograría completar al día siguiente. La ciudad, como siempre, hervía en caos. Autos que no respetaban los pasos peatonales, colectivos atestados de gente con la vista perdida en el suelo o en sus celulares, voces impacientes en cada esquina. Pero ese día, a diferencia de otros, Tomás decidió no volver directo a casa. Se bajó una parada antes del metro y empezó a caminar sin rumbo fijo. Llevaba los auriculares puestos, escuchando una vieja lista de reproducción con canciones que le recordaban tiempos más simples. Lo estás dejando pasar todo, como si tu vida no te importara, le había dicho su mejor amiga unas semanas antes, después de que él cancelara por tercera vez una salida con su grupo de amigos. Tenía razón. Se estaba convirtiendo en un fantasma funcional. Vivía por inercia. Y así, sumido en sus pensamientos, giró por una calle que no solía tomar y terminó en un lugar que parecía arrancado de otro mundo, la Plaza de los Cipreses. No era grande ni especialmente llamativa, pero tenía algo. Un alma. Había bancos de madera con nombres grabados en los respaldos, una fuente antigua y desgastada que aún funcionaba, y árboles altos que susurraban en lugar de rugir. A diferencia de las plazas comerciales donde todo era ruido y vendedores ambulantes, allí se respiraba un aire distinto. Casi podía olerse la nostalgia en el ambiente. Tomás se acercó a la fuente, se sentó en uno de los bancos vacíos y sacó de su mochila una libreta que no usaba desde hacía meses. Garabateó un par de líneas que ni siquiera formaban oraciones completas, frustrado, la cerró de golpe. Dio un sorbo al café que había comprado en una cafetería de paso y dejó que sus ojos vagaran por el lugar. Fue entonces cuando la vio. Estaba sentada en un banco de enfrente, justo al otro lado de la fuente. Una joven, probablemente de su edad o un par de años menor, vestida con un suéter gris claro y jeans sencillos. Tenía el cabello suelto, algo revuelto por la brisa, y leía un libro de tapa verde con una concentración tan profunda que parecía no existir nada más en el mundo. No tenía celular a la vista, ni auriculares, ni ansiedad. Solo el libro. Y una expresión en el rostro, pacífica. Serena. Fue tan natural como violento. El corazón de Tomás comenzó a latir con fuerza, no como cuando se enfrenta al miedo, sino como cuando uno recuerda de pronto algo importante. Era como si una parte de él la reconociera, aunque sabía que nunca la había visto antes. Se sintió torpe, infantil incluso. ¿Cómo alguien puede sentirse tan atraído por una desconocida que ni siquiera lo ha mirado? Y sin embargo, ahí estaba, atrapado. Pasaron varios minutos. Tal vez fueron 10, tal vez 20. No tenía idea. Solo la observaba, cada tanto fingiendo mirar el agua o algún pájaro. A punto estuvo de levantarse, caminar hacia ella y decir cualquier cosa. ¿Qué lees? ¿Nos hemos visto antes? Pero le falló el valor. Hasta que ocurrió algo inesperado, ella levantó la vista. Sus ojos se cruzaron. No fue un momento cualquiera. Clara, aunque él aún no sabía su nombre, no lo miró como quien descubre a un desconocido espiándola. Lo miró con una mezcla de curiosidad y ternura. Como si también lo hubiese notado desde antes. Y en ese cruce de miradas, hubo algo. Un clic invisible. Un lenguaje sin palabras. Fue entonces cuando Tomás decidió arriesgarse. Se puso de pie, alisó inútilmente su camisa arrugada por la jornada laboral y caminó hacia ella, como si el suelo se hubiese alisado solo para facilitarle el paso. Cuando estuvo a poco más de 1 metro de distancia, ella cerró el libro con el dedo índice marcando la página. ¿Es bueno ese libro?, preguntó él, con una sonrisa que no sabía si se notaba nerviosa o amable. La joven lo miró por un segundo más, como sopesando quién era, y luego sonrió también. Mucho. Pero esta parte ya la leí 5 veces. ¿Entonces por qué la sigues leyendo? Porque a veces uno no quiere seguir si todavía no ha terminado de sentir lo anterior. Tomás parpadeó. No esperaba una respuesta tan poética. Sonrió, esta vez más seguro. Eso suena a que sabes mucho de libros, o de emociones. Ella se encogió de hombros, divertida. Tal vez de ambas. ¿Tú lees? Cuando no estoy atrapado en presentaciones de PowerPoint y cafés recalentados, sí. Ella rió.
Tenía una risa suave, musical, que no buscaba atención pero la conseguía igual. Entonces, hizo un pequeño movimiento con la mano, señalando el espacio libre a su lado. ¿Te sentás? Él no necesitó más invitación. Se sentó junto a ella. La brisa seguía moviendo las hojas de los árboles y el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Hablaron durante casi una hora. Descubrieron que compartían la misma película favorita, La La Land, aunque por razones distintas. Clara amaba los finales tristes y reales, Tomás, la música y la estética. Ambos habían crecido en barrios similares, aunque sus vidas habían seguido rutas distintas. Clara estaba en el último año de literatura, mientras Tomás había terminado la universidad hacía tiempo pero se sentía más perdido que nunca. No sé si esto suene raro, dijo él en un momento, pero siento que ya te conocía de antes. Clara no se rió. Lo miró con los ojos brillantes, como si esa frase también se le hubiera ocurrido a ella, pero no se atrevía a decirla. A veces pasa, dijo simplemente. Como si uno tropezara con algo que ya estaba esperando. Hablaron un poco más, hasta que el cielo se volvió lila y comenzaron a encenderse las luces de la plaza. Se despidieron con una promesa tácita de volver a verse, sin números ni redes sociales, solo la certeza de que el universo los volvería a cruzar. Y así fue. Al día siguiente, Tomás volvió a la plaza. Y Clara también. Capítulo 2. Rituales silenciosos. Tomás no era de los que creían en coincidencias. Y sin embargo, esa tarde, cuando regresó a la Plaza de los Cipreses con la absurda esperanza de que ella, Clara, también estuviera ahí, algo en su interior le gritaba que sí, que volvería a verla. Que ese encuentro no había sido un accidente, sino el inicio de algo mayor, aunque todavía no pudiera comprenderlo del todo. Eran casi las 6 cuando llegó. El cielo tenía un tono lechoso, con nubes altas que difuminaban la luz del sol y la convertían en un suave filtro de nostalgia. El aire olía a tierra húmeda, como si la lluvia amenazara con llegar pero no se atreviera. Tomás llevaba otra vez su libreta, aunque no esperaba escribir mucho. Había pasado toda la mañana inquieto, pensando en lo que había sentido el día anterior, repasando cada palabra, cada gesto de Clara, como si se tratara de un sueño del que temía despertar. Caminó por el sendero de grava sin mirar a los lados, hasta que llegó al mismo banco junto a la fuente. Suspiró. Estaba vacío. Se sentó, tratando de convencerse de que igual había valido la pena volver, que el lugar en sí ya tenía algo especial, aunque ella no estuviera. Sacó su libreta, pero solo trazó líneas sin sentido. El tiempo parecía detenerse entre los suspiros del agua y el murmullo de las hojas. ¿Volvés a visitar a la fuente o estabas esperándome? La voz llegó como un hilo de melodía. Clara. Tomás giró la cabeza de inmediato y allí estaba, de pie, con una sonrisa ladeada y ese mismo suéter gris claro. El mismo libro de tapa verde en una mano y una bolsa de tela en la otra. Su presencia no era escandalosa ni dramática, pero llenaba el aire con una fuerza serena, casi magnética. ¿Qué te hace pensar que no es la fuente la que me atrae? Respondió él, poniéndose de pie, un tanto aturdido pero genuinamente feliz. Bueno, la fuente no responde cuando hablas. Clara se acercó y se sentó en el mismo banco, dejando la bolsa a sus pies. Entonces admito que estaba esperando verte, dijo Tomás, sentándose de nuevo. Ella no respondió de inmediato. Abrió su libro por la página marcada con una hoja seca y lo cerró otra vez. Yo también vine con esa esperanza, admitió. Supuse que si algo fue real ayer, se repetiría. Y así comenzaron. Como si algo invisible los hubiese colocado exactamente donde debían estar. Durante las siguientes semanas, se convirtió en un ritual tácito. Cada tarde, al caer el sol, se encontraban en el mismo lugar, sin habérselo prometido. A veces uno llegaba antes y esperaba. A veces el otro. Pero siempre se reencontraban. La Plaza de los Cipreses se convirtió en su refugio, un rincón suspendido fuera del tiempo. Compartieron anécdotas, risas, pequeñas confesiones. Tomás le hablaba de su trabajo en la agencia de publicidad, de lo poco que le entusiasmaba pero lo mucho que sentía que debía quedarse por miedo a lo incierto. Clara, en cambio, le hablaba de los libros que leía, de las clases en la universidad, de sus ganas de escribir una novela pero su miedo a no saber cómo empezar. Todos tenemos miedo a fallar,
le dijo él una tarde, mientras compartían una medialuna que Clara había traído en su bolsa de tela. Pero eso no debería detenerte. ¿Y vos? ¿Tenés miedo?, preguntó ella. Tomás la miró, la medialuna a medio camino hacia su boca. ¿De qué? De sentir. De estar acá. Conmigo. Él no supo qué responder. Se quedó mirándola en silencio, y entonces lo supo, sí, tenía miedo. Porque lo que sentía por Clara era tan repentino y tan fuerte que lo asustaba. No era enamoramiento infantil. Era una conexión profunda, inexplicable, como si se reconocieran de otra vida. Y Clara lo sabía. Porque ella también lo sentía. Una tarde, la lluvia los sorprendió. Estaban sentados en su banco, hablando sobre películas que los habían hecho llorar, cuando las primeras gotas comenzaron a caer. En lugar de correr a refugiarse, se quedaron ahí, dejando que la lluvia los empapara lentamente, riéndose como niños. Esto parece una escena de película independiente, dijo ella, con el cabello pegado a la frente. O de esas viejas películas francesas que nadie entiende, pero todos aplauden, agregó él, cubriéndose con su chaqueta sin éxito. ¿Y sabes qué haría la protagonista en este momento? ¿Qué? Clara se acercó, sin dejar de mirarlo, y lo besó. Fue un beso tímido, breve, pero lleno de todo lo que no se habían dicho en palabras. El tipo de beso que no necesita ceremonia ni música de fondo. Simple. Real. Hermoso. Desde ese momento, su conexión se volvió más íntima. Empezaron a verse fuera de la plaza, en cafeterías tranquilas, en librerías de viejo, en caminatas por calles poco transitadas. No necesitaban grandes planes ni eventos elaborados. Les bastaba con estar juntos. Pero no todo era perfecto. Tomás, por dentro, seguía luchando con una voz que le susurraba que esto era demasiado bueno para durar. Había tenido relaciones antes, todas breves, todas fallidas. Su miedo al compromiso, al dolor, a la pérdida, era un monstruo al que no podía derrotar tan fácilmente. Y aunque Clara parecía segura, había momentos en que él notaba sombras en su mirada, vacilaciones que no llegaba a entender. Una noche, mientras caminaban por una calle empedrada de regreso a casa, Clara se detuvo frente a una reja cubierta de hiedra. ¿Vos crees que la gente se encuentra por destino o por casualidad? Tomás pensó un momento. Creo que hay encuentros que no podemos explicar. Que simplemente pasan. Como si el universo moviera sus piezas. ¿Y si un día esas piezas se separan? ¿Crees que vuelven a encajar? No lo sé, respondió, honesto. Pero si algo es real, vuelve. O se queda. Clara asintió con los ojos brillosos. No dijo nada más esa noche. Esa conversación sería el presagio de los altibajos que vendrían. Pero en ese momento, aún estaban juntos. Aún eran dos almas descubriéndose en silencio, compartiendo un banco en una plaza olvidada, repitiendo un ritual que se sentía eterno. Y en ese espacio suspendido, el amor crecía, a veces tímido, a veces valiente, pero siempre verdadero. Capítulo 3. Las fisuras invisibles. La rutina que habían construido juntos tenía algo sagrado. Las tardes en la Plaza de los Cipreses, las conversaciones que parecían no tener fin, los silencios que no incomodaban. Para Tomás, estar con Clara era como encontrar una frecuencia nueva del mundo, una que solo ellos dos entendían. Pero nada permanece inmutable. Fue en los pequeños detalles donde comenzaron a aparecer las primeras grietas. Detalles casi imperceptibles. Una mirada que duraba menos. Una respuesta que tardaba más. Un mensaje leído pero no contestado. Al principio, Tomás no quiso prestarles atención. Se convenció de que era el estrés del trabajo, los exámenes finales de Clara, la lluvia que no paraba desde hacía días. Sin embargo, una parte de él, la misma que siempre había sospechado de la felicidad plena, comenzaba a inquietarse. Una tarde, Clara llegó al banco con expresión cansada. Se sentó sin besarlo, sin mirarlo siquiera. Traía su libro, como siempre, pero no lo abrió. Solo se quedó mirando la fuente, con los ojos ausentes. ¿Todo bien?, preguntó Tomás con suavidad. Clara tardó en responder. Tuve un día horrible, dijo finalmente. Uno de esos en los que todo sale mal y ni siquiera sabes por qué. ¿Querés hablar de eso? No, respondió, cortante. No quiero hablar de nada hoy.
El silencio cayó como un telón. Tomás intentó respetarlo, pero sintió que algo se quebraba en el aire. No era solo cansancio. Había algo más. Una distancia que no estaba antes. Una pared invisible. Durante los días siguientes, la situación se repitió. Clara llegaba tarde. Estaba más distraída. Y aunque seguía sonriendo, su sonrisa ya no tenía la misma luz. Tomás empezó a llenarse de preguntas. ¿Había hecho algo mal? ¿Se estaba alejando? ¿Era solo una etapa pasajera? Hasta que una noche, Clara no apareció. Esperó casi una hora en la plaza, bajo la luz temblorosa de los faroles, con el corazón latiendo como un tambor. Mandó un mensaje. No hubo respuesta. Llamó. Casilla de voz. Caminó en círculos. La fuente, por primera vez, le pareció muda. Cuando finalmente se rindió y comenzó a irse, el cielo estalló en lluvia. Como si el universo sintiera su angustia. Al día siguiente, Clara respondió con un escueto mensaje: perdón. Necesitaba espacio. Esas 3 palabras resonaron como un eco en su cabeza durante toda la jornada. Al anochecer, no fue a la plaza. Y tampoco al siguiente. Se sentía ridículo esperando a alguien que no sabía si quería seguir compartiendo ese rincón del mundo con él. Pero el tercer día, vencido por la incertidumbre, regresó. Y ella estaba allí. De pie junto a la fuente. No sentada. De pie. Inquieta. Como si no supiera si debía quedarse. Hola, dijo él, con la voz más baja de lo habitual. Hola, respondió ella, mirándolo a los ojos por fin. No hubo beso. Ni abrazo. Solo una conversación que se sentía inevitable. Clara, ¿qué está pasando? Ella bajó la mirada. No sé cómo decirlo sin herirte. Intenta decirlo con la verdad, sugirió Tomás, con el corazón encogido. Ella respiró hondo. Me asusta lo que siento. Me asusta lo rápido que pasó todo. Me asusta perderme en vos. Tomás no esperaba esa respuesta. Esperaba una traición, una excusa, incluso un adiós. Pero no eso. No ese miedo tan parecido al suyo. ¿Y alejarte fue tu forma de protegerte? De protegernos, corrigió ella. Tengo miedo de arrastrarte conmigo a mis dudas. Tomás dio un paso hacia ella. Yo también tengo miedo. Pero cada vez que no estás, tengo más. Clara lo miró con los ojos húmedos. Dio un paso hacia él y apoyó la frente en su pecho. No sé cómo manejar esto. Nunca me pasó. A mí tampoco, dijo él, acariciándole el cabello. Pero prefiero aprender con vos que acostumbrarme a la idea de no tenerte. El banco los recibió de nuevo. Se sentaron tomados de la mano. No necesitaban hablar más esa noche. Solo estar ahí. Juntos. Respirando. Sintiendo. Reparando. El reencuentro no borró las dudas, pero las volvió compartidas. Y eso lo cambió todo. Comenzaron a hablar más. A ser honestos incluso cuando dolía. Clara confesó que venía de una relación pasada muy destructiva, una que la había dejado llena de inseguridades. Tomás le contó de su miedo a comprometerse, de su costumbre de salir corriendo cuando algo empezaba a doler. Pero esta vez, ambos decidieron quedarse. Quedarse y mirar al otro no como una promesa idealizada, sino como una persona real, con cicatrices reales. Los encuentros volvieron a tener luz. Empezaron a reír con más soltura. A dejarse notas en los libros del otro. A soñar sin miedo, aunque todavía con cautela. Una noche, Clara lo invitó a su departamento. Era modesto, con paredes llenas de estanterías y plantas. Le mostró su rincón de escritura, donde finalmente había empezado su novela. Tomás se emocionó más que ella. Te lo dije. No necesitas esperar a estar lista. Solo necesitas empezar. ¿Y vos? Preguntó ella. ¿Cuándo vas a dejar esa agencia y empezar a hacer lo que te gusta? Él bajó la mirada. Cuando deje de tenerle miedo al fracaso. Clara le levantó el mentón. Fracasar es mejor que resignarse. Esa noche durmieron juntos por primera vez. No fue una escena de película. No hubo velas ni música de fondo. Solo cuerpos buscándose con ternura, abrazos sinceros y palabras suaves en la oscuridad. Fue real. Y para ellos, eso bastaba. Con el tiempo, la plaza fue quedando en segundo plano.
No porque perdiera valor, sino porque ya no era el único refugio. Su relación comenzaba a habitar otros espacios, una cafetería favorita, una librería de usados, el balcón del departamento de Clara donde tomaban café los domingos. Pero el banco junto a la fuente seguía esperándolos. De vez en cuando volvían. A veces solo para sentarse y recordar. Otras veces, simplemente para comprobar que el lugar seguía siendo suyo. Las fisuras seguían ahí, como en toda relación real. Pero ahora las miraban de frente. Ya no las barrían bajo la alfombra. Porque habían aprendido que amar no es no tener miedo, sino elegir cada día quedarse, a pesar de él. Capítulo 4. La tormenta perfecta. A veces, el amor no se rompe por un solo hecho contundente, sino por una sucesión de momentos mal gestionados, palabras que llegan tarde o se dicen mal, silencios prolongados, o la acumulación de inseguridades que no encuentran espacio para salir. Tomás y Clara llevaban varios meses compartiendo casi todo. Habían aprendido a leer los gestos del otro, a adelantarse a ciertos miedos, a reír después de una discusión. Pero también, sin darse cuenta, habían comenzado a cruzar esa línea sutil entre la intimidad y la dependencia. Y como todas las parejas que se adentran demasiado rápido en una historia intensa, comenzaron a perder de vista su individualidad. Fue Clara quien primero empezó a notarlo. Se lo confesó a su amiga Paula en una tarde de café. Me está costando escribir. Antes tenía ideas todo el tiempo. Ahora, siento que lo que pienso tiene que pasar por el filtro de Tomás. ¿Y él te lo impone?, preguntó Paula. No, para nada. Tomás jamás me presiona. Soy yo. Soy yo la que ya no puede pensar sin imaginar lo que él va a decir o sentir. Paula la miró en silencio, preocupada. Clara, eso es peligroso. Cuando empezás a dejar de ser vos, ni el amor más bonito alcanza. Clara asintió, bajando la vista. Lo amo, Paula. Pero a veces me pierdo en él. Esa misma noche, Clara llegó al departamento con la cabeza llena de pensamientos. Tomás estaba cocinando. Al verla, le sonrió como siempre. ¿Cómo te fue con Paula? Bien, respondió, dejándose caer en el sillón. ¿Querés cenar acá o pedimos algo? No sé. Lo que vos prefieras. Tomás frunció el ceño. Esa respuesta, tan liviana, tan automática, lo golpeó más de lo que quiso admitir. Clara, últimamente siempre decís eso. Lo que vos prefieras. Ya no decís lo que vos querés. Ella lo miró, sorprendida. ¿Y eso está mal? No. Pero me preocupa que te estés adaptando tanto que te olvides de vos. ¿Y no te parece que eso también me pasa a mí?, preguntó ella, con un tono más ácido del que esperaba usar. El silencio se instaló entre ellos como una tercera presencia. No sé qué querés decir con eso, dijo Tomás, volviendo a la cocina. Quiero decir que vos también te estás acomodando tanto a mí que te olvidaste de vos mismo. Seguís en esa agencia que odias. No escribís. No te movés de tu zona segura. Tomás se giró. Tenía los ojos heridos. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver con todo, respondió ella, alzando un poco la voz. Porque estamos convirtiéndonos en algo que solo vive en función del otro. Y eso, Tomás, no es sano. La conversación se volvió discusión. La discusión se volvió gritos. Y los gritos se volvieron puertas cerrándose. Esa noche, Tomás durmió en su departamento. No se despidieron. No se escribieron. Solo el vacío ocupó el espacio que hasta hace poco llenaban con abrazos. Los días siguientes fueron fríos. Ni una palabra. Ni un intento. Ambos estaban sumidos en sus propios pensamientos, en sus propias batallas internas. Tomás se volcó al trabajo, aunque cada mensaje que no llegaba de Clara le dolía. Se preguntaba si la había presionado demasiado, si estaba perdiendo al amor de su vida por no saber respirar a tiempo. Clara, por su parte, retomó su novela con fuerza, como si necesitara demostrar, que aún era capaz de ser ella misma sin depender de nadie. Pero en cada frase que escribía, algo le faltaba. Una chispa. Una voz. Una mirada. Una tarde, Tomás volvió a la plaza. Sentarse en ese banco era casi un ritual inconsciente, como ir a ver si el mundo todavía tenía un lugar para él. Llevaba un cuaderno y un bolígrafo. Abrió la tapa y escribió una sola frase.
Me estoy olvidando cómo se miraba el mundo antes de conocerla. No supo si era un poema, una línea de una carta o una confesión. Mientras tanto, Clara caminaba por la ciudad sin rumbo fijo. Y, sin planearlo, sus pasos la llevaron hasta la plaza. Lo vio antes de que él la viera. Sentado en su banco. Escribiendo. Como el primer día. Se detuvo unos metros antes. El corazón se le disparó en el pecho. Dudó. Podía darse vuelta y marcharse. Pero algo la empujó. Tomás levantó la vista. La vio. Y su cara se transformó. No sonrió. Solo la miró. Como si no creyera que era real. Hola, dijo ella, con un hilo de voz. Hola, respondió él, de pie ya, con el cuaderno en la mano. ¿Estás escribiendo? Intentando, respondió. Me cuesta sin voz. Clara se acercó lentamente. Tomás le hizo lugar en el banco. Se sentaron. Como antes. Como siempre. No vengo a volver, dijo Clara, con los ojos húmedos. No todavía. Solo vengo a decirte que no quiero perder lo que somos. Que necesitamos encontrarnos de nuevo. Pero sin dejar de ser quienes éramos antes de esto. Tomás asintió. Le tomó la mano, despacio. Yo tampoco quiero perdernos. Pero si volver a encontrarte implica que primero te encuentres vos, voy a esperarte. Clara sonrió con los ojos rotos. No me esperes quieto. Encontrate vos también. Y ahí se quedaron. Sin besos. Sin promesas. Pero con una decisión compartida, reconstruirse por separado para, quizás, algún día, volver a ser algo juntos. No desde la necesidad. Sino desde la libertad. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Hubo días de dudas, de querer llamarse y no hacerlo, de preguntarse si estaban haciendo lo correcto. Pero también hubo crecimiento. Clara terminó la primera versión de su novela. Tomás renunció a la agencia y comenzó a escribir crónicas sobre la ciudad. Ambos volvieron a ser individuos. Íntegros. Incompletos, pero vivos. Hasta que una tarde, sin esperarlo, coincidieron otra vez en la plaza. Y entonces, el mundo volvió a latir.